El Evangelio de Juan se le denomina el cuarto evangelio. En nuestras Biblias, Juan aparece al final y cronológicamente Juan fue escrito de último. La evidencia que tenemos nos enseña que el primer evangelio que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. Marcos es el evangelio más breve de los 4 que tenemos. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Hay una diferencia importante. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas también tienen más de 20 capítulos, así que son evangelios más amplios. Es muy probable que el Evangelio de Mateo y Mateo como evangelista utilizó Marcos para escribir su evangelio. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el 90% de Marcos se encuentra en Mateo? Así que cuando leemos el Evangelio de Mateo, hemos leído 90% del Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Lucas aparentemente utilizó ambos evangelios, Mateo y Marcos. De los 4 evangelistas, Lucas es el único historiador técnico. Él recibió una educación griega y era un historiador, y él escribió un evangelio desde una perspectiva histórica. Los otros 3 evangelios también tienen una perspectiva histórica, pero son escritas por personas que vienen de un trasfondo distinto. A Mateo, Marcos y Lucas le denominamos evangelios sinópticos. Habrán escuchado esa palabra en alguna ocasión. Un evangelio sinóptico significa un evangelio que sigue una cronología particular. Y eso es distintivo de Mateo, Marcos y Lucas. En estos 3 evangelios tenemos básicamente la misma cronología desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Mateo y Lucas incluyen detalles del nacimiento de Cristo. Recordarán las historias de María y su encuentro con Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, el encuentro del ángel con Zacarías. Todas estas historias las encontramos ya sea en Mateo o en Lucas. El Evangelio de Marcos inicia con el bautismo de Jesús. Cuando él es ya un adulto, aproximadamente 33 años, en Marcos capítulo 1 tenemos la historia de su bautismo. E inmediatamente él inicia su ministerio terrenal. Así que cuando ponemos juntos Mateo, Marcos y Lucas, tenemos básicamente la misma cronología. Desde el nacimiento de Jesús, su bautismo, la tentación en el desierto, su ministerio terrenal, su pasión, sufrimiento, el interrogatorio de Poncio Pilatos, finalmente su resurrección y su ascensión. Cada uno de estos 3 evangelios tiene énfasis particulares. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas tiene un énfasis particular en la ascensión de Jesús. Cuando él va al cielo, Lucas enfatiza ese evento en la vida de Jesús. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, enfatiza las enseñanzas de Cristo. Para Mateo, Jesús es un maestro que enseña acerca del reino de Dios. El Evangelio de Juan es diferente, es distinto. Cuando comparamos el Evangelio de Juan con los evangelios sinópticos, nos damos cuenta de lo especial que es el Evangelio de Juan. Es la misma historia de Jesús. Es el mismo Cristo que se revela en el Evangelio de Juan, en los 4 evangelios, pero desde una perspectiva muy distintiva. Por ejemplo, cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, encontramos muchas referencias al reino de Dios. Jesús expulsa a un demonio y es porque el reino de Dios está presente en los evangelios sinópticos. O Jesús enseña en parábolas y es para demostrar que el reino de Dios está presente a través de él. Jesús tiene una conversación con sus oponentes en la sinagoga y la conversación tiene que ver con el reino de Dios. O Jesús va a Galilea y enseña en parábolas y las parábolas son acerca del reino de Dios. En el Evangelio de Juan no hay muchas referencias al reino de Dios. En el Evangelio de Juan
escuchamos a Jesús hablar acerca de la vida eterna. Es el énfasis particular de este evangelio, la vida eterna que encontramos en Cristo. Jesús dice que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir, pero Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Ven el énfasis en el tema de la vida. O en el capítulo 1 se dice que en el principio era la palabra y la vida estaba en Él. En el capítulo 6 Jesús se revela como el pan de vida que descendió del cielo. Cuando Él platica con la mujer de Samaria en Juan capítulo 4, Él ofrece agua viva, agua de vida eterna. En Juan capítulo 3 se dice que el Espíritu Santo es el agua a través de la cual entramos a la presencia de Dios. Así que son dos énfasis diferentes, como podrán darse cuenta. Los evangelios sinópticos se enfocan en el reino de Dios, pero en el evangelio de Juan tenemos un énfasis particular en la vida eterna. Otras diferencias importantes tienen que ver con las historias que encontramos en cada evangelio. Por ejemplo, la historia de la resurrección de Cristo aparece en los 4 evangelios, pero con diferentes énfasis. La historia del ministerio terrenal de Cristo aparece en los 4 evangelios, pero nuevamente con diferentes énfasis. En el evangelio de Juan encontramos milagros e historias que solamente encontramos en ese evangelio. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el milagro de la multiplicación del pan y los peces? Juan capítulo 6, ese milagro aparece en los 4 evangelios. Pero también recordarán el milagro cuando Jesús transformó el agua en vino, Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea. Este milagro solamente aparece en el evangelio de Juan. Solamente Juan nos dice la historia de esta boda en Caná de Galilea, cuando la gente ya no tenía vino y él transformó las tinajas para la purificación judía en el vino de la fiesta. Juan es el único evangelista que nos cuenta la historia acerca de la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11. Uno puede leer los otros 3 evangelios y no hay referencias a Lázaro y su resurrección. Solamente Juan decidió incluir este milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Otra característica distintiva de este evangelio tiene que ver con las historias que se han incluido, especialmente los encuentros entre Jesús y personas en particular. Por ejemplo, en Mateo, Marcos y Lucas tenemos Jesús dialogando con las multitudes o Jesús platicando con los líderes religiosos en la sinagoga. Pero en el Evangelio de Juan, y solo en el Evangelio de Juan, Jesús tiene conversaciones personales, privadas, con una persona. En los sinópticos, Jesús platica con las multitudes y le enseña a las multitudes. Pero en el Evangelio de Juan, Juan nos invita a entrar a estas conversaciones privadas. Jesús con Poncio Pilatos, Jesús y Nicodemo, Jesús y María Magdalena en el jardín de la resurrección, Jesús y la mujer de Samaria. Así que Juan es el único que tiene este tipo de historias en donde él platica en privado con otras personas. Algunas de las características distintivas de este evangelio. La primera de ellas tiene que ver con la introducción. La introducción del evangelio de Juan es muy diferente a la introducción que encontramos en los otros 3 evangelios. Juan es el único evangelista que inicia su historia con una referencia a la preexistencia de Cristo. Eso es muy fascinante, porque los 4 evangelistas tienen acceso al testimonio ocular de los eventos de Jesús. Ellos pueden contarnos lo que vieron acerca de su bautismo, de los exorcismos, de su resurrección. Pero ¿quién estuvo presente en la preexistencia de Cristo? ¿Quién estuvo allí en la eternidad antes de que todo fuera creado? ¿Quién fue un testigo ocular
de la relación única y especial entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Solamente Cristo, solamente el Padre, solamente el Espíritu Santo. Así que Juan es el único que inicia su historia con la preexistencia de Cristo. Puesto que el tema que estamos desarrollando es la condición divina de Jesús, este tema es muy importante. El Jesús en quien creemos, el Jesús a quien seguimos, no solamente es el carpintero de Nazaret que vivió en Galilea, es la palabra eterna que existía con el Padre antes de la creación del mundo. Y como pueden ver en la siguiente diapositiva, esto tiene implicaciones importantes. Así que veamos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, ahí pueden ver al Evangelio de Juan con los otros evangelistas. Si se dan cuenta, el Evangelio de Marcos inicia con el bautismo de Jesús. El primer versículo tiene que ver con la identidad de Cristo como el Hijo de Dios e inmediatamente tenemos la historia del bautismo de Jesús. Juan el Bautista es tal vez la persona más importante en esta historia, además de Jesús, en el Evangelio de Marcos. Luego, en el Evangelio de Mateo, Mateo fue escrito en segundo lugar, primero fue Marcos y luego Mateo. En el Evangelio de Mateo tenemos una referencia a Abraham, no solamente el bautismo de Cristo, sino que vamos más atrás y tenemos ahora una referencia a Abraham. Jesús en su genealogía está relacionado con Abraham. Luego leemos el Evangelio de Lucas y como pueden ver en el Evangelio de Lucas hay una referencia a Adán, el libro de Génesis, la creación. Así que cada evangelio va más atrás y más atrás y más atrás. Y el Evangelio de Juan, que se escribió de último, va incluso más atrás en el tiempo e inicia en la eternidad, en la preexistencia, antes de la creación del mundo. En el principio era la palabra, en el principio existía el verbo y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todo fue creado por medio de la palabra. Esa es la introducción del Evangelio de Juan. Así que esta introducción tiene por lo menos tres implicaciones importantes. La forma en la que Juan inicia su evangelio tiene una implicación en cuanto a la soteriología o la salvación. ¿Cómo entendemos nosotros la doctrina de la salvación? También tiene implicaciones en cuanto a la cristología, quién es Jesús y cuál es su relación con el Padre. Y finalmente también tiene implicaciones importantes para la forma en la que vemos el mundo. Así que veamos la primera. La salvación es para toda persona. El hecho de que Juan inicie su evangelio con una referencia a la creación quiere dar a entender que todo lo que existe, que toda la humanidad, no solamente fue creada por Cristo, sino que tiene que escuchar acerca de Él para que puedan llegar a conocerle. La salvación no solamente es para judíos, o para gentiles, o para romanos. La salvación es para toda persona. Este es el énfasis del Evangelio de Juan. Si leemos los otros tres evangelios, tienen un énfasis similar, pero los otros tres evangelios enfatizan un poco más la importancia de Jesús con relación al judaísmo. En el Evangelio de Juan tenemos esta relación, Jesús y el judaísmo, pero a la vez la perspectiva es más universal. La salvación es para toda persona. Todos tienen que escuchar acerca de este verbo que existía en el principio con Dios. En el versículo 3, por ejemplo, tienen esta belleza enfrente de ustedes, que es una copia del Evangelio de Juan. Gracias a Tyndale por proveerla. Ahí podrán ver en Juan capítulo 1, versículo 3, que Juan nos dice que todo fue creado por medio de Él. Y la traducción que ustedes tienen ahí es muy bonita. Dice que Dios creó todas las cosas, sin excepción. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, ha sido creado por Dios en Cristo.
Así que Cristo está detrás de toda la creación. Y en el versículo 10 tenemos algo muy similar. Vino al mundo que Él había creado. Así que el mundo en su totalidad es la creación de Dios, pero cada cosa que está en el mundo también pertenece a Dios. Este es un mensaje, me parece a mí, del Evangelio de Juan, muy importante para nosotros como cristianos y cristianas. A veces nos esforzamos mucho en la vida por obtener cosas, pero todo lo que nosotros tenemos, todo lo que existe, viene de la mano de Dios. Por más duro que trabajemos, todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Y es lo que Juan nos dice, que todo pertenece a Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. En Él existen todas las cosas. Y por eso la misión de la iglesia es reconciliar al mundo con Cristo mismo. Porque este mundo, que es creación de Dios, parece una ironía, ha rechazado a su mismo creador. Dios los ha creado en Cristo, pero el mundo ha decidido rechazar a su propio creador. Así que la misión de Cristo durante su ministerio terrenal y la misión de Cristo a través de su iglesia es reconciliar a todo el mundo con su creador, con aquel que existía en el principio con Dios. Así que esta es la primera implicación del prólogo del Evangelio de Juan, de la introducción del Evangelio de Juan. Todo lo que existe ha sido creado por Él, por lo tanto, la salvación es para toda persona y para toda la persona. La salvación que encontramos en Cristo es espiritual, pero también es una salvación integral. Él restaura no solamente nuestro espíritu, restaura nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo nuestro ser, porque Él es el creador de todo lo que somos y de nuestra existencia. Muy bien, la siguiente implicación tiene que ver, como ya anticipábamos, con la autoridad de Cristo. En el Evangelio de Juan hay varias referencias a personas que se han proclamado los gobernadores de este mundo. Juan utiliza más de 3 veces esta frase, el gobernador de este mundo. Se le llama el que rige este mundo, el gobernador de este mundo, el que gobierna a este mundo. Pero el prólogo nos dice en el mero inicio del Evangelio que el verdadero dueño de la creación es Cristo. Cualquier otra persona con autoridad o poder es una persona que ha recibido autoridad y poder de parte de Dios, no de parte de sí misma. Recordemos, por ejemplo, el diálogo entre Jesús y Poncio Pilato en Juan capítulo 19. Poncio Pilato estaba acusando a Jesús falsamente durante el interrogatorio en el pretorio, el área gentil ahí en Jerusalén. Y Jesús se niega a responderle a Poncio Pilato, de acuerdo con Juan capítulo 19. Se niega a responder ante esas acusaciones falsas. Y en un punto de la conversación Jesús le dice, ¿no te das cuenta que yo tengo autoridad para tomar tu vida y quitar tu vida? Y Jesús le responde, la autoridad que tienes te ha sido dada del cielo. Jesús está por sobre cualquier autoridad. Así que esa es la segunda enseñanza que encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan. Toda persona que quiera erigirse como dueño, señor de la creación, es una persona ilegítima. Solamente Dios tiene el poder absoluto y Él decide a quién darle ese poder. Y número 3, cuando hablamos del prólogo o la introducción del Evangelio de Juan, Jesús tiene una relación única y exclusiva con el Padre. En el prólogo encontramos referencias a Juan el Bautista. En otras partes del Evangelio de Juan se menciona Moisés, Abraham, Isaías, figuras importantes de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ninguna de ellas
por más importante o relevante que sea en el Antiguo Testamento, se puede comparar con Cristo mismo. Lo que vemos en el prólogo es que solamente Jesús ha existido con el Padre antes de la fundación del mundo. En Juan capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre y ora antes de su pasión y muerte, Jesús le dice: Padre, glorifícame con la gloria que hemos tenido antes de la fundación del mundo. Nadie puede reclamar esa gloria, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el prólogo o la introducción del Evangelio de Juan tiene estas tres implicaciones importantes. Jesús existía con el Padre, Jesús es el dueño legítimo de todo lo que existe y por lo tanto la salvación es para toda persona y para toda la persona. En Juan capítulo 14, versículo 30, existe una referencia, dependiendo de la traducción que estemos utilizando, al jefe de este mundo, el principal de este mundo. Y la verdad es que en el Evangelio de Juan, parte del problema radica en que las personas piensan que el verdadero y legítimo gobernador del mundo no es Dios, sino otra figura. Y esta figura es el oponente de Cristo. Así que cuando Jesús viene a esta tierra, parte de su tarea es reclamar lo que ha sido suyo desde el principio, toda la creación y toda persona. Satanás, el gobernador de este mundo, gobierna con mentiras, con engaños, con odio, con opresión, pero Jesucristo gobierna con paz, con libertad, con vida, con luz, porque Él es el legítimo creador de este mundo. Juan capítulo 14. También, como verán en el versículo 19, les comentaba anteriormente el diálogo entre Jesús y Poncio Pilato. Jesús le dice: la autoridad que tienes te ha sido dada del cielo. Por sobre cualquier autoridad que exista, Dios está aún más arriba. Y finalmente, o también en el capítulo 19, hay una referencia al emperador romano. En el siglo I, la persona con mayor poder, la persona con mayor autoridad era el emperador. Y en Juan capítulo 19, la gente prefiere al emperador romano en lugar de Cristo. Así que el Cristo crucificado es el verdadero y legítimo dueño de toda la creación. Así que esa es la primera característica del Evangelio de Juan. Juan inicia con referencias a la preexistencia y a la creación de Cristo. Pero también hay otra característica del Evangelio de Juan que debemos explorar el día de hoy, y esa tiene que ver con el lenguaje del Evangelio de Juan. Dependiendo de la versión bíblica que tengan, se darán cuenta que la traducción puede ser bastante sencilla y accesible, o puede ser una traducción un poco más compleja. Juan escribió originalmente su evangelio en griego. Y cuando uno lee el evangelio de Juan en el idioma griego, algo salta a la vista. Y lo que salta a la vista es el lenguaje claro y sencillo de este evangelio. El griego en la antigüedad podía ser griego clásico o griego koiné, le llamábamos, griego común. Y Juan decidió utilizar el griego común o koiné para comunicar la revelación de Dios. El lenguaje que encontramos en este evangelio es bastante sencillo, bastante accesible. La sencillez del evangelio de Juan radica en la repetición. Varias veces en diferentes capítulos de este evangelio se repiten las mismas palabras. Aunque la repetición es una herramienta pedagógica. Aunque ya hemos dicho la idea, si la decimos de otra forma varias veces, es para cimentar una idea en particular. Y Juan ha sido sensible a eso. Él ha utilizado muchas repeticiones en su evangelio. En Juan capítulo 1, que acabamos de ver, existen varias referencias a la palabra. En 3 versículos, los primeros 3 versículos del evangelio de Juan, se habla de la palabra o el verbo 3 veces, repetición.
En el versículo 14 también se dice que la palabra se hizo carne, otra referencia a la palabra. En el capítulo 17 se habla varias veces de la glorificación de Cristo. Se utiliza mucha repetición. La gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo, esa misma gloria te pido que me des para glorificarme. Así los discípulos verán tu gloria y glorificarán al Padre a través de mí. En 3, 4, 5 versículos, Juan repite varias veces la idea de glorificación. Lo mismo sucede con la palabra luz, la palabra vida. Esas palabras se repiten varias veces en el Evangelio de Juan. Es un evangelio bastante sencillo y accesible. A través de la historia del cristianismo, saben que el Evangelio de Juan ha sido uno de los favoritos de los cristianos y cristianas. Y quizá tiene que ver por la sencillez y lo accesible que es el Evangelio de Juan. Cuando compartimos las buenas nuevas con aquellos que no son creyentes, generalmente iniciamos con el Evangelio de Juan. Y permítanme contarles algo un poco personal. Cuando yo estaba en lo que en Guatemala se llama los básicos, no sé cómo le llaman aquí. Los básicos es como el grado octavo o noveno, ¿verdad? Es como la educación media, ¿no? ¿Verdad? Cuando estaba en los básicos, dos de mis compañeros del colegio me hacían preguntas acerca del cristianismo. Así que yo les sugerí, bueno, ¿qué tal si los sábados nos reunimos y leemos el Evangelio de Juan juntos? Yo tendría como 14 años en aquella ocasión. Así que yo creo que los confundí más que los iluminé, ¿sabes? Porque me tocaba explicarles cosas y yo tenía 14 años, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que incluso personas como yo en aquel tiempo, sin entrenamiento, sin mayor conocimiento, podíamos leer este Evangelio, entenderlo, apropiarlo y hacerlo nuestro, porque es un Evangelio con un lenguaje bastante sencillo, bastante accesible, lleno de repeticiones, para que el mensaje central pueda quedar en nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora vean en el lado derecho. Esa es otra característica del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan utiliza oraciones cortas, bastante cortas. En griego, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 14, tenemos una oración con 4 palabras. La palabra se hizo carne. Es una oración en 4 palabras. El verbo se hizo carne. También en el capítulo 1 tenemos una oración sencilla, 3 palabras, 3 o 4 palabras, dependiendo del artículo. El verbo era Dios, la palabra era Dios. Nuevamente, oraciones cortas, sencillas, fáciles de entender. En el capítulo 4, en el diálogo con Jesús y la mujer de Samaria, tenemos otra oración importante pero muy breve. Dios es espíritu. La mujer de Samaria pregunta, ¿en dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar en Jerusalén o en el monte santo de Samaria? Y Jesús responde, Dios es espíritu. Una oración breve, sencilla. En el capítulo 6, capítulo 8, capítulo 17 tenemos más ejemplos. En el capítulo 6 Jesús le dice a su audiencia en Galilea, yo soy el pan de vida. Una oración breve. Una oración breve. Así que Juan comunica sus ideas utilizando este lenguaje sencillo, directo, con un vocabulario bastante accesible. Todo este lenguaje que vemos acá son palabras comunes, no son rebuscadas. Vida, carne, palabra, luz, pan. Todas esas palabras son muy comunes y Juan ha utilizado este lenguaje sencillo para comunicar su palabra, sin rebuscar mucho las palabras. Vean en el capítulo 8, Jesús les dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. En griego nuevamente, pueden ver allá atrás la Biblia en griego, la oración es bien breve. Yo soy, 2 palabras. Yo soy, nada más 2 palabras. Y finalmente en el capítulo 17 tenemos que el Padre y el Hijo son uno. En griego son 5 palabras para comunicar esta idea tan profunda.
Así que es una característica del Evangelio de Juan. En un minuto vamos a explorar por qué Juan escribe de esta forma, pero por ahora solamente deseo ilustrar la importancia del uso del lenguaje que Juan hace a través de su Evangelio. Tal vez para tener un poquito mayor claridad en cuanto a lo distintivo del Evangelio de Juan, la mejor forma de hacerlo es compararlo con otros libros y autores del Nuevo Testamento. Así que comparemos a Juan con Pablo. Juan capítulo 1, versículo 1, en un versículo tenemos tres oraciones en griego. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tres oraciones en un versículo. A mano derecha tienen la carta a los Efesios. Y lo que ven ahí es una oración. Desde el versículo 3 al versículo 14, en griego es una oración. No 5, no 3, es una oración. Por eso, cuando ustedes decidan estudiar, por ejemplo, Biblia, y quieran estudiar griego, no empiecen con Efesios. Tienen que empezar con Juan. Generalmente es lo que hacemos, empezamos con Juan. Ahora aprendemos lo básico y luego vemos un poquito de Lucas y finalmente vamos a ver a Pablo, porque Pablo tiene un griego bastante complejo. Es bastante teológico, es bastante complejo, pero también es revelación de Dios. Pero vean la diferencia. Ahora, no quiere decir que Juan tiene una teología más superficial. Al contrario, estas oraciones, que en apariencia son muy sencillas y que de hecho lo son gramaticalmente, teológicamente son muy complejas. ¿Cuántos siglos ha debatido la iglesia cristiana el significado de la encarnación de Cristo, por ejemplo? ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? Se han escrito volúmenes y volúmenes de teología tratando de explicar este misterio divino. ¿Qué significa que el Padre y el Hijo sean uno? Es una oración con 5 palabras, pero el significado es bastante profundo. Así que Juan tiene esta destreza de comunicar teología al más alto nivel y de forma profunda, pero utilizando lenguaje sencillo. Otra de las características del Evangelio de Juan tiene que ver con el uso de preguntas. En el Evangelio de Juan, más que en otros evangelios, más que en los evangelios sinópticos, encontramos bastantes preguntas, ya sea Jesús haciendo preguntas a su audiencia o la audiencia de Jesús haciéndole preguntas a él. A través de las preguntas, Jesús enseña las verdades acerca de su ministerio, de su vida y también de su condición divina. Veamos algunos ejemplos. En el capítulo 3, por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. Y vean la pregunta. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? La pregunta es una invitación al diálogo. Y gracias a Dios por la pregunta, porque la pregunta hace que Jesús dé un poco más de detalles. O en el capítulo 4, Jesús le dice, mujer, si bebieres del agua que yo te daré, no tienes que venir a este pozo nunca más. Y ella pregunta, ¿de dónde tienes esa agua? El único pozo aquí es el pozo que Jacob le dio a su heredad en la ciudad de Sicar. Así que la pregunta es una pregunta que explora profundamente algún elemento de la teología de Jesús. O en el capítulo 6, Jesús les dice, la única forma de obtener vida eterna es si comen mi cuerpo. Y la gente le dice, ¿cómo es esto posible? Así que las preguntas invitan a este diálogo teológico. Vean el versículo 18. Poncio Pilatos con Jesús. Jesús le dice que él ha hablado con verdad, que él es la verdad. Y el gobernador romano responde, ¿qué es la verdad? Una gran pregunta, ¿qué es la verdad? Así que las preguntas en el Evangelio de Juan invitan al diálogo, a la reflexión, a ir más hondo y más profundo en nuestro entendimiento de quién es Jesús, de cuál es su misión y por lo tanto quiénes somos nosotros y cuál es también nuestra misión como la iglesia del Señor.
Tenemos una última pregunta en el capítulo 16. El capítulo 16 es parte de los discursos de despedida. Jesús básicamente le está diciendo adiós a sus discípulos antes de su pasión y muerte. Tienen una cena y luego una plática. Y en esa plática Él les dice, voy a irme al Padre, pero voy a regresar en un momentito. Y luego los discípulos dicen, ¿qué significa un momentito? ¿A qué te refieres? Esa pregunta en apariencia sencilla encierra todo el tema de la escatología del Evangelio de Juan. Así que este es Juan, Evangelio sencillo, frases cortas, preguntas en apariencia sencilla, pero teológicamente profundo. Es una de las características de este texto. Ahora, cuando hablamos del lenguaje del Evangelio de Juan, tenemos que preguntarnos por qué Juan escribió de esta forma. ¿Por qué él no escribe como el apóstol Pablo, por ejemplo? Bueno, recordemos que Juan el evangelista era el hijo de Zebedeo. Zebedeo tenía 2 hijos y Juan era uno de los hijos de Zebedeo. De acuerdo con los evangelios, Juan era un pescador. Esa era su profesión. Él estaba pescando en las orillas del lago del mar de Galilea, y allí Jesús lo llamó y él lo siguió. Dejó las redes y lo siguió. El lenguaje, su primer idioma de Juan el evangelista era arameo, porque arameo hablaba la gente en Galilea. El primer lenguaje de cualquier persona en Nazaret, Caná, cualquier región de Galilea, Magdala, era el arameo. Pero Galilea era una ciudad que quedaba en la frontera con el mundo gentil. Así que si uno está en Galilea y va al norte, unas millas al norte o unos kilómetros al norte, uno encuentra el mundo gentil, la gente que habla en griego. Así que es muy probable que ellos en Galilea tenían que aprender como su segundo idioma el griego. Los judíos no aprendían griego porque les gustaba o porque querían explorar un nuevo lenguaje, era porque su tierra había sido ocupada por los romanos. En el año 69 a.C. aproximadamente, ellos invadieron Judea, Samaria, Galilea y tomaron control de todas las instituciones judías. Así que ellos forzaban a las personas a comunicarse en el segundo idioma de ellos, que era el griego. Así que tenían que ver cómo lo aprendían. No habían escuelas gubernamentales para aprenderlo. Así que Juan, seguramente su segundo lenguaje era el griego. Es muy maravilloso para mí que Juan decidió escribir su evangelio no en arameo, sino en griego. Eso significa también un esfuerzo más grande. Incluso todavía para mí es mucho más fácil platicar en español, escribir en español y tener una conversación en español. Vean qué cansado me siento al final del día cuando tengo que hablar inglés todo el día. Me siento muy cansado, mentalmente agotado, ¿verdad? Porque no es mi primer idioma. Por más que lo use o lo practique, no es el primer idioma de uno. Así que al final del día yo solamente quiero descansar mentalmente porque es muy agotador. Y Juan, a pesar de que él pudo escribir su evangelio en arameo, él decidió utilizar su segundo idioma. Y esto puede explicar por qué el lenguaje es sencillo, frases cortas y más directo, porque su vocabulario era un poco más restringido. Y el punto acá es que Dios comunica su revelación a través de nuestras limitaciones. A veces tenemos un poquito de temor de evangelizar porque quizá no conocemos la teología o la Biblia o no somos buenos cristianos. Pero Dios comunica su revelación a través de las limitaciones humanas. Y el Evangelio de Juan es un ejemplo de ello. No importa qué limitaciones tengamos, Dios comunica su revelación a través de esas limitaciones. Así que la forma en la que explicamos la sencillez del Evangelio de Juan tiene que ver con el autor y sus propios
y su propio contexto histórico en el siglo I. Pero también es posible que Juan está siendo sensible con su audiencia. En el siglo I, no todas las personas tenían la oportunidad de leer y escribir. Así que el Evangelio probablemente se memorizaba. Alguien memorizaba el Evangelio y luego lo explicaba para el beneficio de una audiencia. Cuando Juan escribió su Evangelio, probablemente él estaba en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso. Él tuvo que abandonar Galilea por la persecución romana. Así que abandonó su tierra, abandonó la sinagoga a la que pertenecía y por la persecución romana se fue a Asia Menor. Y en Asia Menor habían unos cristianos que eran parte de la iglesia paulina de Éfeso y ellos acogieron a Juan allí. Si han leído las cartas de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, a Juan se le llama el anciano. El anciano. Es muy curioso porque cuando él escribió el Evangelio y cuando él seguía a Jesús, él era conocido como el discípulo amado. Amado es una frase que se utilizaba para el más pequeño en una familia, como el Benjamín, el más pequeño. Así que es muy probable que cuando Juan estaba con Jesús, él era el más pequeño, tal vez un adolescente. Pero cuando ya después de la resurrección tuvo que huir hacia Éfeso, él era conocido como el anciano, ya una figura respetable, con muchos años. Y Juan escribe este evangelio para que su audiencia lo pueda memorizar. Es mucho más fácil memorizar un evangelio que tiene repeticiones, lenguaje sencillo, preguntas, que un evangelio que carece de estas características. Así que la sencillez de este evangelio también se puede explicar como la sensibilidad del evangelista para con su audiencia. Los cristianos y cristianas del siglo I escuchaban este evangelio y lo memorizaban y luego lo contaban a otras personas. La sencillez del evangelio de Juan también se puede explicar prestando atención al texto mismo, pero especialmente a Jesús. Seguramente Juan escribió de esta forma, pero también es posible que Juan escuchó a Jesús hablar de una forma sencilla, usando preguntas y usando repetición. Así que el lenguaje del Evangelio de Juan también refleja la forma en la que Jesús enseñaba.